Le damos la bienvenida a este sofá de consejo de redacción a Alexandra Peláez, exsecretaria de Educación de Antioquia y experta en temas educativos, por supuesto. Alexandra, bienvenida a Consejo de Redacción, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo ha estado, Alexandra? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Alexandra hoy nos acompaña. Ayer les mencionábamos, teníamos también ya a politólogos que nos ayudaban a entender un poco lo que estaba pasando con este tema de las reformas e incluso teníamos a una representante de FECODE a través de Zoom que se conectó con nosotros desde Bogotá para analizar este tema de esta reforma a la educación que básicamente ha generado ampolla en el sector de los docentes, o hablamos especialmente de FECODE porque hay algunos docentes que no se sienten representados a través de esta agremiación. Bueno, exsecretaria, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le podemos explicar a los antioqueños qué es lo que está pasando hoy en Colombia? ¿Por qué los docentes, especialmente de FECODE, que se mostraban siempre muy cercanos al gobierno nacional, respaldando las políticas del presidente Gustavo Petro, hoy dicen no estamos de acuerdo con esa reforma que presenta el gobierno nacional, o por lo menos cómo se ha tramitado en el Congreso de la República? Bueno, muy buenos días. La verdad es que es un tema bastante complejo, tiene de largo y de ancho. Quisiera decir lo primero es que es una reforma totalmente innecesaria, pero es una reforma ideológica. Y digamos que la ciudadanía en general entiende que un gobierno puede, si quisiera, pues cambiar el acervo normativo de un sector para cumplir sus promesas de campaña. La promesa de campaña del presidente Petro fue llevar educación a toda Colombia. Y en su plan de desarrollo deja entonces 500.000 nuevos cupos y nuevas sedes universitarias en todo el país. E inicia entonces este proceso de consenso para conseguir los 500.000 nuevos cupos y definitivamente pues no es posible llegar a esa meta si es que no es en alianza con el sector privado, ¿cierto? No es posible solamente con nuevos cupos en las universidades oficiales o en las instituciones de educación superior oficiales, no son capaces de llegar a esa meta y entonces en la primera versión de reforma estatutaria que nosotros conocemos es una reforma en donde se estatiza totalmente la educación superior. Él determina en esa reforma, junto con el Ministerio de Educación, que la educación superior será gratuita, financiada solamente en lo oficial, y eso, por supuesto, pues digamos que cercena un poco las libertades de los estudiantes de poder escoger en dónde y qué querer estudiar, pero además, con muchísima sutileza en el articulado, habla de toda la gobernanza de las instituciones de educación superior de una manera directa. Sí, Alexandra, hagamos esa pausa ahí para que vamos, digamos, de a poquito para que los televidentes vayan entendiendo. Es decir, este texto de reforma ya ha pasado varios debates en el Congreso de la República. Inicialmente se proponía que esa financiación fuera únicamente para la educación pública. Es decir, si yo quería estudiar en una universidad privada, me tocaba sacar los recursos de mi bolsillo y no iba a haber una financiación por parte del gobierno, únicamente en universidades públicas. Por ejemplo, en Antioquia sería la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y las que pertenecen entonces al distrito de Medellín o a la gobernación de Antioquia. Avanza en el Congreso de la República y ahora digamos que es mixto, financiación para lo público, pero también para quienes quieran estudiar en lo privado, y parece ser que ahí es donde no le gusta a FECODE. Digamos que el primer texto que se aprueba en Cámara y que se aprueba de manera unánime tiene eso, específicamente la estatización de la educación superior. Finalmente, en el primer debate del Senado sale una enmienda que es consensuada y una enmienda en donde definitivamente aparecen varios asuntos pues, que hoy tienen inconformes a FECODE. Lo primero es la evaluación de los maestros en Colombia. Hoy los maestros no tienen un sistema de evaluación, a pesar de que la norma dice que no será para sacarlos de la carrera, ni mucho menos, sino para mirar efectivamente cómo se da el proceso de aprendizaje y trazar planes de mejora. Sin embargo, ese es el punto fundamental con el que FECODE no está de acuerdo. Pero hay otras cosas importantes en la reforma. Mire, en el primer texto, lo que quería el gobierno nacional era institucionalizar los asuntos de primera infancia. En esa institucionalización realmente lo que hay detrás es que no sobren docentes de la planta de cargos de acuerdo a la norma. En Colombia todos los días baja la matrícula y baja la población en edades, menos docentes a futuro en el país. Entonces, al implementar un ejercicio institucionalizado de primera infancia, lo que hace es, por supuesto, seguir soportando una planta de cargos en el país lo suficientemente amplia. Ahí pues hay
un debate gigante en el país sobre cómo deberían ser atendidos los menores de 6 años. En Antioquia o en Medellín nosotros lo conocemos y lo vivimos muy de cerca precisamente por Buen Comienzo. Entonces sabemos que lo mejor es una atención integral, con alimentación, con lúdica, con juego, con una metodología y una didáctica precisa para los niños menores de 6 años. Aquí realmente la reforma lo que propone es institucionalicemos 3 grados y eso también en el país generó pues unos debates importantes, pero es sobre todo para mantener la planta de cargos. Obviamente, financieramente no hay cómo hacer que los colegios oficiales hoy atiendan 3 grados más, sobre todo en las zonas rurales y rurales dispersas. La reforma también en su primer texto declara obligatorios los grados 10º y 11. Hoy no son obligatorios, hoy solamente son obligatorios hasta 9º, pero nuestras infraestructuras tampoco son capaces de construir aulas suficientes para grados 10º y 11. Esta reforma no tiene el aval del Ministerio de Hacienda. Es una reforma que nos preocupa mucho desde ProAntioquia de cómo se va a financiar y cuál va a ser el futuro de esa educación, sobre todo porque económicamente el país en estos momentos pues tiene muchísimas variables en juego y hay que tomar sobre todo decisiones certeras. Entonces no sabemos cómo financieramente va a lograr implementarse esta reforma. Finalmente en el texto de la enmienda logramos, porque es un gran consenso entre las universidades privadas, rectores importantes que han tomado la vocería, ASCUN, la empresa privada, muchos representantes a la Cámara y al Senado por parte de Antioquia, logramos que efectivamente en el sector, sobre todo de la educación superior, quede que será una educación plural, mixta, que se conserve un sistema de educación superior mixto y que la gobernanza de esas instituciones sea con total respeto a la autonomía universitaria. La situación de la Universidad Nacional también nos muestra como un panorama que difiere bastante o que nos da una muestra de lo que podría ser pues una intervención total del Estado en los temas de educación superior y autonomía. Exsecretaria, usted menciona un punto que es el que tiene más inconforme a FECODE y por eso se da esta manifestación y este paro al que salen desde el día de hoy y es la evaluación. Pero ¿qué tendría de malo la evaluación si ya bien usted lo dice es para medir, para tratar de corregir también, digamos que lo que se esté presentando, si la evaluación misma es parte del sustento de la academia? A los alumnos se les evalúa permanentemente para saber si sus conocimientos sí están quedando bien afianzados, entonces ¿por qué a la inversa no les gusta? Además que sería un filtro, ¿no? Básicamente para los docentes. Pues la verdad es que cualquier docente hoy en Colombia primero tiene que pasar un concurso. Es un concurso bastante exigente, pero lo que sí pasa con el transcurrir de los años es que los docentes dejan de estar sometidos a un sistema de evaluación que les muestre cómo y hacia dónde deben mejorar. Ese es el punto neurálgico. Solamente tienen hasta el 20 de junio. Lastimosamente confluyen como muchos asuntos en este momento y es que los colegios ya van a salir a vacaciones. Pues mantenerse en paro en vacaciones realmente no tiene sentido porque ellos lo que buscan es afectar la prestación del servicio para poder hacer oír su voz. Lo que nosotros estamos estimando es que los estudiantes salgan a vacaciones y al regreso de las vacaciones FECODE continúe en paro. Vamos a estar así más o menos hasta el 20 de julio esperando a ver si efectivamente la reforma surte el último debate o no. Exsecretaria, ¿cree usted que esta manifestación que hoy comienza, este paro nacional de los maestros, va a calar entre el gobierno? Ustedes que han estado ahí como en ese consenso en las propuestas que se han hecho desde los diferentes gremios de la educación, ¿cree que realmente va a haber una escucha, se va a llegar a un feliz término? Porque son gran parte también de los maestros del país, la mayoría que están ahí en FECODE, los que se están oponiendo a esa ley estatutaria. Yo creo que lo que busca FECODE es que definitivamente la reforma no se apruebe y que no se apruebe en su totalidad y como lo decía al inicio, yo creo que esta es una reforma totalmente innecesaria. El sistema hoy si bien tiene muchísimos aspectos que se pueden mejorar, pues creo que también nos podemos quedar sin el texto de la reforma y sin la nueva ley estatutaria. ¿Qué nos debería preocupar en este momento en Colombia teniendo en cuenta todo el contexto político, lo que está pasando en el Congreso de la República, pero también, digamos, esta participación de los docentes? Es que llama la atención porque estamos hablando de cuántos jóvenes en Colombia, 5 millones de jóvenes que se podrían ver afectados con esta movilización, además que hablan de fecha sin límites, es decir, no hay una fecha clara de cuándo concluirían ese cese a las actividades.
Sí, la verdad es que los maestros en Colombia tienen esa potestad de presión, porque efectivamente son muchísimas las comunidades que se ven afectadas. El papel del docente sigue siendo un papel fundamental, sobre todo en las escuelas rurales y rurales dispersas. Esos docentes cumplen muchísimas funciones. En esta nueva ley estatutaria ellos habían logrado negociar, digamos que mejoras importantes con respecto a la carga académica que recae sobre cada docente. Yo la verdad no creo que FECODE vaya a ceder tan fácil. Pero la verdad es que llevar este texto de la reforma con esta nueva enmienda a este punto ha sido también un ejercicio muy importante de negociación. Yo creo que tenemos que garantizar que el texto que se apruebe sea el texto de la enmienda, y si no es así, es preferible entonces que la reforma no pase. Pues Alexandra, quería preguntarle antes de conocer la opinión y ver esos resultados con usted de lo que está diciendo la gente. La preocupación de algunas personas tiene que ver con el adoctrinamiento de los docentes en las aulas educativas. Esto que estamos viendo, este componente político, porque más allá de cualquier cosa, evidentemente hay un tema político. ¿Cómo ve usted el panorama de nuestro país? ¿Deberíamos prender las alarmas frente a lo que podría estar pasando con los docentes en relación a nuestros jóvenes y esa línea o ese pensamiento político? Esta reforma estatutaria efectivamente lo que considera es libertad de credos, libertad de cátedra, autonomía total del docente, y incorpora muchísimos aspectos que no están hoy contemplados en la ley y que se tratan como proyectos transversales en los establecimientos, como todo el tema de educación sexual, educación de género, prohíbe todo uso de formas religiosas, pues si no podemos olvidar que Colombia primero pues es un país católico, pero que además ha sido a través de movimientos católicos o cristianos en donde más se ha logrado una cobertura del sector educativo, ¿cierto? La Iglesia aquí juega un papel fundamental para lograr una cobertura importante en Colombia. Son muchos las comunidades religiosas que han llegado donde no llega el Estado y que efectivamente prestan un excelente servicio educativo. Bueno, pues a esta hora vamos a revisar, 6:55 de la mañana, vamos a revisar qué es lo que está diciendo la gente. Veamos la opinión. Vemos entonces, ya hay estadísticas en nuestras diferentes redes sociales. Dice, hoy inicia el paro nacional de FECODE para exigir el hundimiento a la ley estatutaria de educación, que por primera vez puso de acuerdo al gobierno y a la oposición. ¿Cree usted que se hundirá la reforma? ¿Habrá consenso? ¿Se aprobará la reforma? El 51% en X dice que se hundirá la reforma, el 13% que habrá consenso y el 36% que se aprobará la reforma. Vemos en Facebook el 44% dice que se hundirá, mientras que el 27% asegura que habrá consenso y un 29% dice se aprobará. Y miren, digamos, la diferencia de la gente que participa en la red social Instagram. Allí de tajo descartan la posibilidad de habrá un consenso. Son un poco más extremos. El 33% dice se hundirá la reforma y el 67%, la mayoría de quienes participan de esta red social, dice que es. Alexandra, ¿cómo analizamos entonces la participación de la gente? Vemos que hay, en medio de esta polarización que genera todo este tema político en el país, vemos también una participación muy dividida de los ciudadanos. Yo creo que es más un deseo. La gente vota con el deseo. Qué rico que se hunda o qué rico que haya un consenso. Yo creo que el gobierno nacional, y lo vimos hace más o menos un mes, una citación de la ministra donde citó a toda la empresa privada para que ayudáramos a cumplir las metas del gobierno nacional. Y yo creo que hoy el gobierno nacional es consciente de que solamente conjuntamente va a ser capaz de lograr, es decir, en una intervención público-privada, va a ser capaz de lograr en el sector educativo las metas. Las metas del sector son muy complejas de cumplir y siempre ha sido en una alianza muy pareja la construcción de la infraestructura, la dotación de las fuentes de agua, la dotación también de los establecimientos educativos, la formación de los maestros, siempre ha sido precisamente en alianza, sobre todo ahora los 500.000 nuevos cupos en educación superior, que es lo que, digamos, hoy tiene en vilo al gobierno nacional, solamente puede cumplirse medianamente si hay un acuerdo. Este texto de la enmienda es un acuerdo, aún tiene unos temas que para mí son complejos. Hay un artículo sobre la convalidación de los títulos que dice que el gobierno nacional reglamentará después. Yo creo que la convalidación de los títulos en Colombia es hoy un tema bastante sensible. Hoy si bien el asunto es bastante restrictivo, yo creo que es un asunto que una ley o una norma que nos da garantía sobre esa convalidación. En esta reforma el artículo queda totalmente abierto y a posterior reglamentación del gobierno nacional. Sin embargo, yo creería que hoy lo que tenemos que hacer, si se va a aprobar
aprobar es garantizar que lo que se apruebe sea el texto de la enmienda que fue acordada entre oposición y gobierno en el segundo debate en el Que Senado. es lo que no le gusta a FECODE, justamente lo que escuchábamos esta semana de parte de esta federación es, por ejemplo, la ministra se sale por la tangente al referirse a la forma en cómo les responde justamente por este acuerdo entre oposición y gobierno, que es primera vez también que se ve en una reforma, por lo menos de estas que pretende el gobierno, Así es. un acuerdo. Muy bien, Alexandra Peláez, exsecretaria de Educación, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción y ayudarnos a entender, por lo menos a tener una visión sobre este panorama de esta reforma, pero a partir de esa manifestación que se dará el día de hoy. ¿Usted calcula más o menos cuántos docentes? Yo creo que van a salir en mayoría a marchar. FECODE y el magisterio en términos generales es un sector que se apoya bastante. Muy bien, ahí está entonces la participación en medio de